Bom, gente, então, boa tarde, obrigado pela paciência de vocês, né? Houve esses problemas técnicos aí que vocês sabem bem a sua origem. A gente está muito contente, então, de receber o professor François Delaporte aqui na UFG. Vocês todos sabem, já é a segunda vez que ele vem aqui, ele esteve aqui há mais ou menos 12 anos atrás, participando também de uma semana de trabalhos, de conferências, abrindo um seminário na ocasião, e é com muita alegria que a gente o recebe aqui novamente durante essa semana. Hoje, então, ele faz a sua segunda conferência, que o título é As Questões da Experimentação na Idade Clássica, no século XVIII, não é? E esse é um tema que está diretamente conectado, de um lado, a questões que ele discutiu ontem, mas, ao mesmo tempo, a sua pesquisa atual, que é uma pesquisa a qual ele se dedica já há algum tempo, que é sobre a história da vivissecção. E esse digamos assim, creio, uma parte importante do livro, porque é exatamente um ponto de virada-chave nessa história, e a gente vai poder, então, hoje ter a oportunidade de ouvi-lo sobre esse tema, sobre esse futuro livro, aqui no nosso programa de pós-graduação e na nossa UFG. Então, François, obrigado novamente, eu passo a palavra para você. Las cuestiones de experimentación en la edad clásica. Este es un título muy convenable, muy serio, muy universitario. Realmente el título que yo quiero dar a este trabajo, que es un trabajo en curso, es decir, que estoy todavía trabajando sobre este libro desde muchos años, y yo creo que voy a seguir 1 o 2 años más, es realmente, como título, es Historia de la Vivisección a la Edad Clásica, y el subtítulo sería un ensayo sobre les seuils d'intolérance. ¿Cómo dice les seuils? Linear de intolerancias. Es decir, que estoy retomando un problema que no fue realmente bien tratado por los historiadores. Quiero decir que los historiadores no han tratado este problema. En Francia ahorita, desde como muchos años, parece casi un libro cada semana sobre el tema del hombre y del animal. Pero raros son los trabajos que tratan del uso del animal en el ámbito, en el cuadro de la vivisección. De tal manera que al principio fue la idea, es un trabajo de historia de ciencias, en l'occurrence un trabajo de historia de la anatomía y de la fisiología, y al mismo tiempo un trabajo sobre algo que podría definirse como una historia de la sensibilidad, porque hay un rechazo de esta práctica de la vivisección, porque hay gente que hace vivisección, quien rechaza la vivisección, ¿por qué la rechaza? Y he escogido aquí un tema que es central en el siglo XVIII, que concierne la vivisección como práctica. Bueno, yo voy a empezar con Réaumur. ¿Conoces Réaumur, un entomologista del siglo XVIII que escribió 6 volúmenes, aparte del termómetro, escribió 6 o 7 volúmenes, memoria, sobre las historias de los insectos, y él estaba en guerra total
con Buffon. Buffon lo deprecia porque Buffon dice que es una gente que se ocupa de los bichos y él había algunos problemas con Buffon. Pero Réaumur es un autor de primero plano. Fue uno de los primeros que trabajando sobre la digestión, la función de digestión, tuvo la bella idea de utilizar la capacidad de algunos voraz, de algunos voraz, como on dit, des oiseaux, sí, que tienen esta capacidad de regurgitar lo que había comido. Hace que regurgitar lo que han comido, es salir como una bola con las plumas de los animales que han comido. Y Réaumur se dice, bueno, para ver lo que sigue en la digestión, voy a enviar en pequeña cápsula de fierro, un poco de carne con un hilo, le voy a dar a los animales que va a comer con un pedazo de carne y después yo voy a sacarlo o ellos le va a regurgitar de una manera espontánea y yo puedo ver de qué se trata si hay una digestión que merece una explicación mecanista, un fenómeno de trituración, o si es un fenómeno de química, es decir, de disolución. Y si no estoy claro con mis españolas así, hay que decirlo y yo puedo abordar de otra manera para hacerme entender. Pues. Acho que está claro, para mim está claro. Vocês fazem cara de dúvida, então se vocês não estiverem entendendo espanhol, vocês começam a fazer umas caras do tipo. E aí a gente vai. Y al final de esta operación que él hizo, él dice lo siguiente, y este es interesante. Se podría prever que yo no me voy a encontrar en la necesidad de matar los pájaros. Había que examinar nada más el estado de la carne dentro de los tubos de fierro sin que sea necesario de sacrificar este voraz. Aunque ellos merecen que se le mata. No debe ser, dice Réaumur, no debemos tener compasión por pájaros que quita impitoyablemente la vida a todos los otros a los cuales ellos son superior en fuerza y que viven nada más del carnage. Al mismo tiempo que Réaumur dan buenas razones para intervenir en la economía natural, para poner un poco de equidad, él exprime su satisfacción de renunciar a esta operación. Él dice, yo termino la citación aquí, yo fui muy contento de ver que voy a sacar de ellos toda la luz que yo quiero sin estar le vengeur, comment on dit un vengeur? Venger. Oui, et le nom propre, le nom. Vingança. Sin, bueno, sin. Vingador.
Oui, no, sin hacer la venganza, sans être le vengeur de los otros pájaros, sin ser obligado de quitar la vida a un solo de este meurtrier, matador. Se trata de los pájaros. Aquí, bueno, se puede decir que no es una casualidad si Réaumur rechaza l'habit, le costume du bourreau. Comment on traduirait? Veste de un carrasco. Exacto. En la segunda mitad del siglo XVIII desaparece la significación del ritual como violencias a la vez real y simbólica del poder royal. Aquí hay que pensar en Foucault sobre surveiller y punir, donde él muestra cómo en este momento desaparece o tiene que desaparecer el castigo sobre el cuerpo del hombre. El viejo sistema penal no va a funcionar más. Para enfocar la abolición del suplicio hay que salir de una nueva definición del castigo que debe ser una punición y no una venganza. La sociedad tiene el derecho de reparar el tort, el mal que lui a été fait y el deber de castigar. Pero ella debe poner el culpable a su lugar, en el lugar donde él puede servir la sociedad. Por los reformadores, el tipo ideal de la punición no es la tortura, pero el trabajo de utilidad general. Ici, una última citación de Beccaria, es evidente que 20 robadores vigorosos que están condenados a trabajar a las obras públicas toda su vida, da un más grandes servicios al Estado, aunque su muerto no hace bien nada más al burro, al castigador, que está pagado para matar hombre en público. A la primera vista, sí, esta idea tuvo dos efectos contradictorios. De un lado, hay un pequeño grupo de reformadores que propone un programa pretencioso, audacioso, es decir, extender la vivisección a los criminales. Esta idea fue divulgada en la enciclopedia. Jacques Barbeau-Dubourg, en la línea de Diderot, llamaba a los magistrados el sujeto del saber que no puede obligar su semblable, su semejante, a estar su objeto de su saber, va a tomar su demanda a los legisladores. Es a ellos de juzgar. Si, je cite, no sería en el orden de hacer este tipo de experiencias que son tan interesantes por la sociedad, utilizando los individuos que son jurídicamente condenados por crimen capital, y en beneficio del orden y de la armonía de esta sociedad. Este es en Francia, es en la gente de la enciclopedia que dice este tipo de cosas. En Inglaterra, Brown Langridge, un médico,
él también recomienda la creación de un equipo de experimentador, gente calificado y charitable. Ellos serían elegidos por el Colegio de los Médicos o por un comité de la Sociedad Royal para empezar todo tipo de experiencias que se podría estimar necesaria para hacer progresar la medicina. Este establecimiento sería de una grande utilidad, surtout si se acordaba un nombre suficiente de criminal sobre los cuales ellos podrían hacer sus experiencias necesarias. Sobre un otro vertiente, un otro lado, la crítica del sistema penal permite la emergencia, la aparición de la vivisección animal en el campo de la percepción social. Para ver el cuerpo del condenado en un animal sacrificado, hay que prestar a la vivisección un poder de evocación. En la historia de la experimentación animal, es la primera vez que se responde como en un juego de miroir, de espejo, las vivisección y los suplices. Que la aversión por la experimentación vivisectriz exprime el horror del castigo sin que ellos están al mismo tiempo opuestos a las vivisecciones humanas. Este es el paradoja que hay que disipar. En general, el historiador sé cómo este hombre del siglo de la luz fueron tan pendejos que quería utilizar los condenados para hacer experimentación. Casi es algo que, de un punto de vista de una historia totalmente anacrónica, nos remite a los procesos de los nazis, que hacían experiencias con les prisonniers. Lo que es interesante aquí es por qué al mismo tiempo se quiere hacer experimentos sobre los condenados y al mismo tiempo rechazar la vivisección sobre los animales. Aquí hay un problema que yo he tratado de resolver y de disipar como paradoxo, nada más que es aparente. ¿Qué hay que decir? Primero, el peligro de la vivisección. En el siglo XVII, la vivisección estaba prohibida sobre el hombre. Para que sea posible utilizar un condenado en el siglo XVII, había que tener una permisión royal. Quiere decir que si había permisión, había prohibición. Además, no se ve cómo la vivisección animal podía evitar el miedo de un pasaje al hombre. A la edad de los suplicios, las experiencias vivisectrices no puede ser estampillada, marcada de ningún índice imaginario. Por una razón sencilla, es que los castigos corporal estaba público. La distinción de dos prácticas, de dos proceduras y su legitimidad respectiva excluía
toda relación entre la una y la otra. No había confusión posible entre la apertura de los animales vivientes y el ritual de la violencia con fin expiatorio. En el siglo XVIII, par de la Renaissance y también el Galien, la luz renueva con la escuela de Alejandría. He hablado ayer un poco de este asunto. En Egipto, en los años 300-250 a.C., la intención experimental y la punición cruzaron sus finalidades. La vivisección y el castigo había fusionado en una sola y misma representación. El hombre anatomizado vivo estaba un hombre castigado. Atracción por una edad de oro donde los reyes asociaban la apertura de los criminales a la punición. Nostalgia de un tiempo donde los cuerpos abiertos, vivos, por fin de conocimiento, fueron los cuerpos de los criminales. Todas estas referencias históricas jugaron un papel, pero son rápidamente olvidadas. Al momento o el espectáculo de la vivisección animal recuerda el horror de los cuerpos supliciado, el tema de la vivisección humana como castigo reaparece. Pero no se trata de una regresión ni de un regreso al obscurantismo. Abajo de la fascinación que puede ejercer el momento de la escuela de Alejandría, hay que ver la voluntad de modificar el sistema de las penas. A la esplendor de los suplices en place publique, lo que describió Foucault con el suplice de Damiens, había que sustituir las figuras del cuerpo abierto vivo en un espacio abierto únicamente a la mirada medical. Este tema coincide con la manera dont fue reflexionado en el imaginario epistemológico de Lascaux el problema del interés general. Maupertuis quería que en el castigo de los criminales, donde el objetivo hasta ahora no es más que de hacer que los hombres serían mejor o más sometido a las leyes, se podría proponer utilidad de un otro tipo. No sería más que cumplir más completamente con el objeto de los châtiments, de los castigos, que es, en general, el bien de la sociedad. Lo que estoy haciendo aquí es un poco una historia que está captado en el imaginario de la filosofía del siglo XVIII. De tal manera que la pregunta de la vivisección humana es uno de los enjeux, ¿cómo dice? Es una pregunta que tiene que ver con la reforma del sistema penal. En la segunda mitad del siglo XVIII,
tomar partido por la supresión del castigo como punición es defender su mantenimiento bajo la forma de una experimentación bien conducta. Sustituir la vivisección al castigo es sustituir una práctica instructiva a la inutilidad de la pena. Este proyecto no se va a poner a ejecución no se podría poner a ejecución sin que se tome algunas precauciones. Ejercer primero sobre cadáveres, pasar a los animales vivientes y terminar por vivisección sobre los criminales. Al siglo precedente, final XVII, un botanista y fisiólogo, Denis Dodart, había sugerido que se podía hacer ensayo de los contrepoisons sobre los criminales. Y él dice, nous osons dire en cet endroit, comment dirait oser, osamos decir a este propósito que sería a désirer que habría comment dire, que esperamos que se podría tener el poder de hacer la prueba sobre criminales condenados a muerte de los remedios contra los poisons, venenos. Pienso que hay muy lejos entre osar decir a voz baja y decir a voz alta y fuerte lo que habría que hacer en el interés bien entendido de la sociedad. Sustituir el anfiteatro al échafaud, ¿cómo se dice l'échafaud? L'échafaud, donde se mata en público, públicamente la gente cuando les corta la cabeza. L'échafaud. ¿Se sabe que échafaud, donde se ejecuta o... En Francia había un lugar donde había la guillotina sobre una estrada, como así, el burro estaba aquí, el condenado aquí, y él tiraba y la cabeza cae. ¿Ok? Este ocurre en la Terreur en Francia. Bien, este aparato más o menos existía antes y los castigos estaban públicos sobre el échafaud. El échafaud es el nombre de este lugar donde se da la muerte. Lo preciso porque es importante sustituir el anfiteatro al échafaud, el scalpel a la hache y un sujeto de experimentación al criminal. Inscribir la vivisección en el castigo es atribuir una nueva finalidad a las violencias sobre el cuerpo del condenado. Someter el condenado al cuchillo del vivisector, la infracción toma el sentido de una exploración y el castigo desaparece abajo de la experimentación. Pero no desaparece totalmente. Culpable con su semejante, el condenado paga igualmente su deuda a la sociedad. Et Jaucourt, dans l'article Transfusion de l'encyclopédie, disait
se obtiene aquí dos avantajes, la punición del crimen y la perfección de la medicina. Menuret, que es un médico también y un autor de la enciclopedia, imaginaba que se podría proporcionar el tiempo y el peligro de las operaciones a la gravedad de los delitos. Diderot imaginaba que había que hacer cuidado con la sensibilidad de los estudiantes y la vida del sujeto. Tanto hay que practicar operación útil, donde las consecuencias no serían graves. Había de confiar las operaciones delicadas a los cirujanos más hábiles. Esta innovación presentaba un último interés y avantaje. Se tomaba también la forma de un pari, ¿cómo se llama pari? De una aposta sobre el futuro. La grâce no sería el bon vouloir del príncipe, pero la grâce podría acompañar una salida feliz de la experimentación. Esta innovación penal parecía racional. Ella tendría la misma fuerza epistemológica que se había atribuido a la apertura de los cuerpos al periodo del Renacimiento. Las prohibiciones que se oponen a la disección de los cadáveres constituye un obstáculo que había que surmontar. De la misma manera, había que surmontar el obstáculo que hay sobre la apertura de los cuerpos vivientes de los criminales. Hay que poner a profit un castigo donde el público podría retener una grande utilidad. Esta es palabra del ilustre Maupertuis y que podría devenir un avantaje para el que sufre este tipo de experimentación. Por supuesto, en el caso que sale adelante después. Hay que tomarlo, esta idea un poco imaginaria, hay que tomarla en serio. Yo he notado que ella se encuentra todavía en 1790, al momento de las reformas de la medicina, se retoma toda esta temática de una experimentación sobre los criminales. Aquí se entiende por qué no hay hesitación de la parte de Diderot a hacer el elogio de la escuela de Alejandría. No hay que subrayar el coraje de Hérophile y Erasistrate, que recibía a los criminales y que disecaba los criminales vivos. Hay que admirar aquí la sabiduría de los príncipes que le confiaba a estos criminales, la dinastía de Ptolomeo en Egipto. Ellos, dice Diderot, sacrificaban un pequeño nombre de méchants. ¿Cómo on dit les méchants? Malvados, né? ¿Qué? Malvados, sí, malvados, exacto. Había que sacrificar un pequeño nombre de malvados a la conservación
de una multitud de inocentes. Diderot se imaginaba reconocer aquí una conducta que él espera. Hay que ver aquí que Diderot puso sobre este periodo único en los fastes de la medicina una razón que él había encontrado en Haller, que es el gran fisiólogo del siglo XVIII. Haller dice que él había surmontado su repugnancia por la vivisección animal por el deseo de contribuir a la utilidad del género humano. En la actitud de los médicos de Alejandría con los criminales, Diderot percibe lo que ha puesto en ellos, él percibe una réplica de Haller. ¿Cómo, dice Diderot, cómo llamar el Legastrat que, surmontando su repugnancia en favor del género humano, busca en las entrañas de criminales de luz útiles? Para presentar la vivisección humana como una contrapartida positiva del abandono del castigo, había que tomar el concepto filosófico de humanidad en su aceptación moral. La bienveillance con el otro es uno de los caracteres que en una de las características de la natura humana. En frente, el hombre que no respeta las reglas de la moral se pone afuera de la humanidad y, por su crimen, cae en el inhumano. Son las palabras de Diderot. Lo que sigue es la consecuencia. ¿Qué hay de inhumano en la disección de un malvado? ¿Por qué usted da el nombre de inhumano al malvado que se dice que porque él ha tornado contra su semejante facultad que él debía utilizar a leur avantage? Abajo de la regresión a la escuela de Alejandría hay que percibir la voluntad de acabar con la prohibición de la vivisección humana a la cual el siglo XVII estaba muy pegado. Y aquí también los historiadores pasaron lejos de este asunto. Para describir las emergencias de este programa había que tocar una escala microscópica de la historia del saber. Los enciclopedistas sabían que a los ojos de sus próximos predecesores, los nombres de Erasistrate y Hérophile servían de repoussoir. ¿Cómo on dit repoussoir? Servía de... Afastamento, distanciamiento. Sí, estaba rechazado. Bueno, lo que sigue se hace entender fácilmente. Desde Bacon to Boyle, todos los fisiólogos del siglo XVII, Assely, Rudbeck, Pequet, Harvey, todos estaban de acuerdo con sus adversarios para condenar la vivisección humana. Porque por ellos violar las leyes de la humanidad sería un crimen. Pero por humanidad todos entendían el género humano.
En el corazón del siglo XVIII, la línea de separación debía pasar no entre la apertura lícita de los cadáveres y la prohibición de la vivisección humana, pero al interior misma del género humano. La línea debía pasar entre los humanos y los humanos sin humanidad. Inhumain, dice Diderot. Los primeros tenían el derecho de abrir los otros, vivientes, porque tenía sencillamente un comportamiento condenable. Hay una razón epistemológica también, c'est la fuerza de la vivisección legal sobre el cuerpo del crimen tiene a la fuerza de un juzgamiento moral. Pero la idea de sustituir la vivisección humana a la vivisección animal podía apoyarse sobre efectivamente una razón de orden epistemológico. Réaumur, que proyecta experiencias sobre la transpiración, dice que habría que utilizar la puissance superior de un estado que podría ordenar que se podía hacer estas experiencias que él propone sobre el sujeto que merecía punición corporal. Y el hombre sería muy feliz de no ser condenado, sería muy feliz de servir a esta prueba. Esta nueva disposición penal sería útil por la quirurgia. En las operaciones que el arte no empieza o no quiere hacer, se podría aprender a distinguir las operaciones que son realmente útiles. Después de resolver el asunto de la feasibilidad de las operaciones, habría que enfocar el asunto de la fiabilidad. Feasibilidad y fiabilidad. El médico sería llevado por las esperanzas de salvar los que son abandonados a los peores tourments, los úlceras que hacen sufrir los pacientes y les incurables. No sería posible quitar esta parte. La enfermedad de la piel también se le calcula dans la vessie y también hace proveer cruel dolor. Sería la ocasión de experimentar con disolvent que no afecte la vessie de un perro, dice Langridge, para ver si se podía hacer la misma operación con el hombre. El estudio de los, de los venenos y de los contravenenos podría progresar también. Si la experiencia sobre el animal no es un garante de la eficacia de los remedios sobre el hombre, habría que experimentar sobre el hombre. Se podría distinguir los animales y los escorpiones nocivos por las picaduras de los que son inofensivos. Por una larga serie de experiencias, habría también que hacer la prueba de las virtudes medicinales de las plantas sobre los animales, después sobre los hombres. Se podría razonablemente esperar llegar al conocimiento de las virtudes específicas de las plantas que no fueron utilizadas en medicina. Todos los ensayos terapéuticos sobre los condenados darían nueva luz sobre la distinción de la sustancia que sirve a guérir de las que son nuisibles. Razón epistemológica y, a mi juicio, razón también política.
La idea de sustituir la experimentación a los castigos, aunque no fue aplicada, contribuye a la modificación de las prácticas hospitalarias. Foucault no ha tocado este aspecto, sino en sus consecuencias. En los últimos decenios del siglo XVIII aparece una experiencia clínica que integra los ensayos curativos, terapéuticos. Hay como un activismo medical que es en la línea del proyecto de los enciclopedistas.